Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Antes que nada, me gustaría informarte de que he abierto un programa de membresía. Por muy poco, podrás apoyar y contribuir activamente al sostenimiento de este canal. Evidentemente con el único fin de poder seguir subiendo audios. Además, podrás escuchar todos los compilatorios sin comerciales y participar en directos exclusivos para miembros. En fin, espero contar con tu apoyo. Dicho esto, comencemos. Probablemente si alguien te pregunta cuántos sentidos tenemos los seres humanos, respondas que tenemos 5 en total: vista, oído, gusto, olfato y tacto. Seguro que así te lo enseñaron en la escuela, como a mí, y aún hoy continúan haciéndolo. Y si no, pregúntale a cualquier niño y verás que la respuesta es la misma. Pero, ¿es así? ¿Y si te dijera que ese número es un simple mito que tiene casi 24 siglos? De forma muy genérica, un sentido es la capacidad que tenemos para percibir estímulos que pueden ser tanto internos como externos mediante diversos órganos. Hablamos de grupos de células y órganos sensoriales específicos que responden a dichos estímulos, que los transforman en impulsos nerviosos y que luego son transmitidos al cerebro, donde son interpretados para obtener información del entorno o de nosotros mismos. Dicho de otra manera mucho más simple, es la forma que tenemos de percibir y conectar con el entorno y con nosotros mismos. ¿De dónde viene el mito de que solo tenemos 5 sentidos? Y si no son 5, ¿cuántos tenemos en realidad? ¿Existe alguna forma de agrupar los miles de receptores que tenemos repartidos por todo el cuerpo? Y por cierto, ¿qué es eso de que los sentidos nos dan información de nosotros mismos? Pongamos un poco de orden en todo esto. Déjame acompañarte mientras concilias el sueño y hablaremos de nuestros sentidos. Relajemos primero cuerpo y mente. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir, con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Lo hacemos otra vez, pero en esta ocasión con la respiración abdominal. Inspira, reténlo, suelta. Nota cómo el abdomen sube y baja mientras que tu pecho permanece inmóvil. Una última vez. Inspira, reténlo y suelta. Ahora intenta visualizar el aire que inhalas como si fuera luz. Con cada inspiración entra un poco de luz en tu interior y con cada exhalación sale todo lo que intoxica tu vida, todo lo que contamina tu mente y tu espíritu. Inhalas luz, exhalas malos pensamientos, preocupaciones, estrés, ansiedad.
Cada vez tu cuerpo se va inundando más y más de esa luz, blanca, serena, purificadora. Poco a poco cada rincón de tu interior se va iluminando hasta que te conviertes en luz. Todo tu cuerpo es luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz, exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar todo nuestro cuerpo. Empezamos por los pies. Nota cómo se relajan. El pie derecho, el pie izquierdo. Centra tu atención ahora en las piernas. Siente su peso. Tobillos, pantorrillas, muslos. Nota cómo se relajan. Pierna derecha, pierna izquierda. Ambas quedan completamente relajadas. Toma conciencia de tu cadera. Sientes cómo se relaja, cómo se relajan tus glúteos. Piensa ahora en tu abdomen, que sigue balanceándose con cada respiración. Nota cómo se relaja también. Tu pecho, que permanece inmóvil, también se va relajando. Siente ahora tu espalda. Sientes que cada vez pesa más y más. Desde la cadera hasta el cuello, todos los músculos de la espalda quedan completamente relajados. Notas como ya no hay tensión en ella. Notas los hombros, que lentamente se van relajando también. Nota cómo caen. Presta atención ahora a los brazos. Tu brazo y antebrazo derecho. Tu mano derecha, los dedos de esa mano. Todo queda relajado. Tu brazo y antebrazo izquierdo, tu mano izquierda, los dedos de esa mano. Notas el peso de ambas extremidades. Dirigimos ahora nuestra atención al cuello. Visualízalo. Notas cómo los músculos se van relajando también. La mandíbula, las mejillas, los labios, la frente, el cuero cabelludo. Todo queda completamente relajado. Sigue respirando, lenta y serenamente. Con cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Siente cómo resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor.
Continúa respirando suavemente. Recuerda que ahora eres luz. Solo respira tranquilamente. El tema de hoy puede parecer bastante simple. Sin embargo, tiene de todo menos de eso. Tanto es así que podemos complicarlo hasta rayar el absurdo. Y tiene lógica si decidiéramos aplicar un sentido a cada tipo de receptor, porque resulta que tenemos cientos y cientos de receptores repartidos por todo el cuerpo y muchos de ellos con funciones propias. Para que te hagas una idea, solo en la nariz disponemos de varios cientos, cada uno afinado para percibir una molécula odorífera diferente. Pues con el tacto o con el sabor ocurre algo similar. Vale que en estos casos en particular no hablamos de tantos receptores distintos, pero si sumamos todos los que tenemos en la piel, en la boca y en el resto del cuerpo, tanto por dentro como por fuera, y que cumplen toda clase de funciones, hablamos de unos cuantos, probablemente más de los que puedas llegar a imaginar. Por lo tanto, esta forma de clasificarlos, en principio, lo único que consigue es complicar aún más la cosa. Comencemos aclarando de dónde viene eso de que tenemos solo 5 sentidos. Este número se lo debemos a una obra titulada De Anima, escrita por Aristóteles hacia el año 350 antes de nuestra era. En dicha obra, el filósofo griego dedicó un capítulo a cada uno de los 5 sentidos, basándose en los esquemas que, según se creía, dividían el universo en 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. Dado que el universo estaba compuesto por 5 elementos, 5 debían ser los sentidos con los que podíamos percibir esa realidad. Pero si no son 5 los sentidos que tenemos, ¿cuántos son? Buena pregunta. Primero hablemos de cómo podemos clasificarlos. En realidad tenemos 2 formas de hacerlo. Una es teniendo en cuenta el tipo de receptor, que pueden ser mecánicos, químicos, los termorreceptores, encargados de percibir la temperatura, y los fotorreceptores, encargados de percibir la luz. Otra forma es atendiendo a de dónde recibimos la información. Por un lado tenemos los exterorreceptores, es decir, los que captan la información que recibimos del exterior, y por otro los propios receptores, o lo que es lo mismo, los que nos dan información de nosotros mismos. Pero seguimos sin saber cuántos sentidos tenemos. Bueno, eso dependerá de a quién le preguntes. Algunos lo resumen en 9: vista, olfato, gusto, oído, tacto, el sentido sinestésico, que nos informa de la posición relativa de cada una de las partes de nuestro cuerpo y que nos ayuda a realizar movimientos con eficacia; el sistema vestibular, ubicado en el oído interno
que nos proporciona el sentido del equilibrio, que no solo nos permite estar erguidos, sino ajustar nuestra postura en cada momento, el nocioreceptor, que nos produce la sensación de dolor ante estímulos que podríamos considerar negativos, muy necesario por otro lado, y por último, el sentido del tiempo, que como habrás adivinado, nos informa del paso del tiempo. Sin embargo, podemos complicar más la cosa. Hagamos un ejercicio de imaginación para entenderlo mejor. Decidimos dar un paseo en bicicleta por el campo. Por un lado, unos receptores localizados en las piernas determinan la fuerza exacta que debemos hacer sobre los pedales para mantener la velocidad, mientras que otros nos ayudan a mantener el equilibrio y la estabilidad. Mientras pedaleamos, vamos percibiendo los distintos olores que flotan en el ambiente, a flores, a tierra mojada, a eucalipto y todos los que podamos captar, y además los diferenciamos con facilidad. Con los oídos captamos todos los sonidos: el canto de los pájaros, el rozamiento de las ruedas sobre el suelo, el aire entre las hojas, tal vez algunos cencerros en la lejanía de un rebaño que pasta plácidamente. Durante nuestro estimulante paseo, con los ojos percibimos el paisaje, los colores, las texturas, la profundidad, la velocidad. De pronto nos damos cuenta de que tenemos sed. Tomamos una botella de aluminio que llevamos llena de alguna bebida isotónica y que agarramos ejerciendo la presión necesaria para poder sujetarla. Notamos su temperatura y la suavidad del material. Al tomarla notamos el sabor y también su temperatura, que se mantiene fresca dentro del recipiente. Otros receptores que tenemos en la piel nos informan de la brisa que nos acaricia, pero también de la temperatura y de la humedad ambiente. Además, sentimos el contacto de nuestros pies con el calzado, de la piel con la ropa que llevamos puesta, de las manos en el manillar de la bicicleta, de la gota de sudor bajando por nuestra sien. El sentido del tiempo nos dice aproximadamente cuánto llevamos en la carretera, y otros sentidos nos obligan a descansar y a tomar algún tipo de alimento para reponer energías. Puede que no lo parezca, pero todas las sensaciones y necesidades son producto de los sentidos. Como ves, podemos resumirlo todo en solo 9, pero parece que podríamos añadir algunos más. Vale, pero ¿cuántos? Pues podríamos hablar de más de 20, entre sentidos y lo que algunos llaman subsentidos, que vienen a ser variaciones de los primeros, aunque en realidad se trata de receptores diferentes, por lo que podríamos calificarlos como de sentidos independientes. Pongamos un ejemplo. Tenemos el sentido del gusto, y dentro de él disponemos de varios subsentidos o, insisto, receptores diferentes que nos permiten percibir el sabor dulce, el amargo, el salado, el ácido o agrio y el umami. Como sabes, este último sabor es sin duda el sabor más difícil de describir, y aunque en cierto modo se conoce desde la antigüedad, pues se sabe que los romanos añadían determinados ingredientes a la comida para obtener dicho sabor, se ha añadido a la lista hace relativamente poco. La palabra umami, como seguramente sabes, procede del japonés y significa literalmente sabor sabroso. Y es precisamente eso, un sabor intenso que podemos encontrar, por ejemplo, en la carne o en un componente que lleva muchísimas comidas preparadas, el glutamato monosódico. Seguro que has oído hablar de él.
Por lo demás, tampoco nos podemos olvidar de que en la boca también disponemos de receptores que nos indican, además del sabor propiamente dicho del alimento, su temperatura y su textura. Aunque en este caso podríamos incluir los receptores dentro del tacto, pero en el interior de la boca. Y ya que empezamos con el gusto, sigamos con los sentidos más conocidos. Tenemos también el sentido de la vista de forma genérica, pero dentro de esta podemos destacar la percepción de la luz, la percepción del color e incluso, combinando ambos ojos, podemos percibir la profundidad de lo que tenemos delante. Una característica, por cierto, propia de todos los depredadores, necesario para determinar la distancia y posición precisa de la presa. Te invito a que veas vídeos o fotografías de depredadores terrestres en la naturaleza y verás que todos tienen visión binocular, es decir, ambos ojos colocados al frente de la cara, uno junto al otro. Las presas, por el contrario, suelen disponer de los ojos a los lados de la cara, lo que les impide percibir la profundidad, pero les da un mayor campo de visión. Luego tenemos la audición. Es un sentido puramente mecánico, puesto que los órganos receptores vienen a ser una serie de pequeñas piezas ubicadas dentro de nuestro oído que vibran debido a las ondas de presión. Dentro de este podríamos incluir la ecolocalización. No es que sea un sentido especialmente desarrollado como lo tienen otros animales, tal es el caso de los murciélagos o de la mayoría de cetáceos, pero podríamos desarrollarlo si se dieran las circunstancias, como la pérdida total de la visión. De hecho, se conocen muchos casos de este tipo, en el que los sujetos son capaces de moverse con toda seguridad utilizando el sentido de la geolocalización, produciendo chasquidos con la boca o algún tipo de sonido. Por otro lado tenemos el sentido del olfato. Este, aunque como te dije al principio, tenemos cientos de receptores distintos para poder oler todo tipo de cosas, lo podríamos dejar en uno solo, para no liar más el asunto. El tacto es otro sentido que podríamos dividir en varios subsentidos. En la piel tenemos al menos dos receptores a la presión que se ejerce sobre ella, además de los receptores que nos informan de la textura del objeto que tocamos y otros de la vibración. Tenemos también los receptores que nos indican cuando nos pica. Sí, los del picor son receptores completamente independientes al resto. Aparte de estos, en nuestra piel tenemos los receptores del dolor, como comentábamos antes, la llamada nociocepción. Y también receptores que nos informan de la temperatura, pero no solo de la temperatura de un objeto, sino de la temperatura ambiente, es decir, si hace frío o calor, lo que nos permite tomar la decisión de protegernos. Y hablando de temperatura, nos queda por incluir los receptores que nos indican nuestra propia temperatura corporal, la termoalgesia, que notamos por ejemplo cuando tenemos fiebre. Y otra función bastante curiosa de nuestra piel que no solemos tener en cuenta. Resulta que ella también nos dice dónde acaba nuestro cuerpo y dónde comienza lo externo. Puede parecer una cosa un tanto absurda y sin sentido, pero si lo piensas detenidamente, verás que lo tiene, y mucho. Como puedes comprobar, solo los 5 sentidos que todos conocemos en realidad son muchos más, atendiendo a los distintos tipos de receptores. De hecho, con ellos, en lo que a sentido se refiere, solo acabamos de empezar. Disponemos de sensores de tensión que se encuentran en los músculos,
y que permiten al cerebro controlar la tensión muscular. Tenemos el sentido del equilibrio, como te decía, ubicado en el oído interno, que responde a la gravedad, la aceleración y la rotación. Dicho sentido nos aporta la capacidad de percibir nuestra posición con respecto a la Tierra. Nos dice si estamos en pie, acostados, inclinados, detenidos, en movimiento, incluso si estamos cayendo. De ahí que cuando padecemos de una infección de oído, podemos sufrir de mareos o de falta de equilibrio. Tenemos el sentido al que llaman sinestesia o kinestesia. Este nos permite determinar la posición y el movimiento de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, prueba a cerrar los ojos y a tocarte con un dedo la punta de la nariz, o la oreja, o el codo del brazo contrario. Y tampoco tienes que mirar para rascarte. Lo harás sin problemas gracias a este sentido, que te dirá si tienes los brazos levantados o la mano abierta o cerrada. Tenemos también otros sensores llamados mecanorreceptores, que son los encargados de los movimientos automáticos. Se trata de una capacidad de respuesta que se activa, por ejemplo, cuando tocas algo excesivamente caliente. No tienes que pensar nada. Tu cerebro se encarga de alejar la mano automáticamente como un acto reflejo, pues este se considera otro sentido más que tenemos. Además de todo lo anterior, en nuestro cuerpo tenemos un montón de receptores químicos que nos indican todo tipo de cosas. Por ejemplo, cuando comemos algo en mal estado, un sensor envía un aviso al cerebro y este nos produce náuseas que nos hacen vomitar. Otros detectan los niveles de dióxido de carbono y de oxígeno en sangre que notamos, por ejemplo, cuando contenemos la respiración. De alguna manera nos obliga a respirar. Otros se relacionan con los niveles de líquidos en el cuerpo o con la alta concentración de sal en sangre, lo que nos produce la sed. Y otros están relacionados con los niveles de energía y los niveles de glucosa en sangre, que si son bajos nos producen ganas de comer. Tenemos receptores que nos controlan el ritmo cardíaco, la presión arterial, el nivel de hormonas en sangre, el deseo sexual, la inflamación de los pulmones, lo que nos permite respirar, y otros detectan la dilatación de órganos como la vejiga o los intestinos, que notamos cuando tenemos ganas de ir al baño. Como ves, tenemos un buen montón de sentidos, y seguro que se me queda alguno más por ahí, sin contar, claro, la llamada cronorrecepción, el sentido del paso del tiempo. Ya sé que el tiempo parece absoluto, pero para nosotros es una simple percepción. De ahí la enorme variabilidad que encontramos para percibir y manejar el tiempo. Te habrás percatado que cuando te estás divirtiendo o realizando alguna actividad placentera o absorbente que ocupa toda tu atención, el tiempo transcurre de forma mucho más rápida que cuando te aburres o incluso cuando le prestas atención al propio paso del tiempo. Por último, nos queda que hablar de un sentido, por cierto, desarrollado solo por algunos seres humanos, aunque también es verdad que a veces es considerado como un desorden perceptivo. Me refiero a la sinestesia. Tal vez hayas oído hablar de ella. Se trata de la capacidad de asociar estímulos que corresponden a un sentido con otro sentido. Me explico. Una persona sinestésica puede percibir colores al escuchar una pieza musical, o sentir un sabor dulce o agrio o amargo cuando toca una determinada textura. Parece ser que lo más parecido que tenemos a eso todos los seres humanos es la asociación existente entre el gusto y el olfato. Por ejemplo, cuando olemos algo,
y podemos hacernos una idea al menos de su sabor. Sin embargo, aunque pueda parecerlo, nosotros, los humanos, por muchos sentidos que pensemos que tenemos, no somos lo que se dice especiales si nos comparamos a otros animales. Centrémonos en la vista. Hay animales que logran ver en un rango por debajo del rojo, es decir, los infrarrojos, mientras que otros logran ver por encima del violeta, es decir, el ultravioleta, y otros logran percibir la luz polarizada. ¿Y qué decir de los que poseen una visión muchísimo más potente que la nuestra, como las águilas, capaces de ver un conejo a 3 kilómetros de distancia? Si nos ceñimos al olfato, los hay verdaderamente sorprendentes, capaces de oler una sola molécula en el aire. Los ratones huelen en estéreo, es decir, que tienen detectores diferentes en cada fosa nasal. Y en cuanto al gusto, el pez gato, sin ir más lejos, tiene nada menos que 175.000 receptores del sabor repartidos por todo el cuerpo, que le permiten saborear literalmente toda el agua con la que tiene contacto físico. Por contra, nosotros solo tenemos 10.000 y solo en la lengua. Pero si a sentidos extraordinarios nos referimos, los hay verdaderamente llamativos. Por ejemplo, la electrorecepción, que permite a algunos animales detectar los campos eléctricos de sus presas, como el ornitorrinco o el mejor de todos, el tiburón. También está la magnetorecepción, es decir, la detección del campo magnético de la Tierra, usado por casi todas las aves u otros animales como hormigas o tortugas, que les permite orientarse durante la migración. Otro sentido bastante curioso es el velocímetro, como lo oyes. Se sabe que los murciélagos son capaces de detectar la velocidad del aire y por lo tanto determinar a la velocidad a la que están volando. Existe un tipo de escarabajo capaz de detectar fuego a muchos kilómetros. Tal vez te preguntes para qué sirve ese sentido en particular. Pues resulta que este escarabajo pone sus huevos en árboles calcinados, donde sabe que ya no hay depredadores que se los coman. Y aún nos queda que hablar de los narvales, esos curiosos cetáceos con un enorme colmillo que parecen algo así como unicornios marinos. Resulta que en dicho colmillo residen miles de terminaciones nerviosas que les indican el nivel de salinidad del agua, la temperatura o la presión, por lo que saben a la profundidad a la que se encuentran. De hecho, con su colmillo pueden detectar incluso la presión atmosférica o cuando va a nevar. Impresionante, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que la naturaleza ha tenido muchos millones de años para desarrollar todo tipo de inventos con el fin de permitirnos percibir nuestro entorno y, evidentemente, para mantenernos vivos y a salvo, tanto a nosotros como obviamente al resto de criaturas. Y lo hace con lo que podemos llamar un verdadero arco iris de sentidos. En fin, si Aristóteles levantara la cabeza. Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.